de repente sigue existiendo este concepto de que consideramos a las mujeres embarazadas como un estado de inmunidad, o la madre de agentes infecciosos. Las mujeres embarazadas están expuestas igual que cualquier otra persona a agentes infecciosos, agentes deleterios del ambiente, los que llevan a permitir una adecuada plantación y placentación durante la embarazo. Entonces, el sistema inmunológico se encarga, la mayor parte de las veces, cuando está saludable, de mantener este equilibrio y permitir que todos estos procesos se lleven a cabo de forma adecuada y podamos tener embarazos saludables y sin complicaciones para la madre y para el bebé. ¿Y por qué es importante también, ya ahora que vamos a pasar un poquito a hablar sobre vacunación? Bueno, pues porque las enfermedades infecciosas habitualmente lo que producen es una respuesta inmunológica que genera proinflamación. Y habitualmente las respuestas inflamatorias pues tienen ciertos efectos sobre el desarrollo del embarazo. Y, por ejemplo, sobre todo cuando estamos ya en el segundo o tercer trimestre, la presencia de infecciones y la activación de situaciones proinflamatorias puede llevar a, por ejemplo, a desencadenar un parto pretérmino y por eso las infecciones son una causa de amenazas de parto pretérmino, ¿no? Y algunas otras infecciones, dependiendo, por supuesto, del microorganismo, pues también podrán tener implicaciones de infecciones perinatales o prenatales y pueden producir complicaciones ya sea en la madre o en el producto de gestación. Entonces, todo esto es importante porque si entendemos estos conceptos de modificaciones inmunológicas durante el embarazo, entendemos que hay ciertas infecciones que pueden generar mucho daño durante el embarazo, ya sea en la madre o al producto. Entonces, hace sentido o es lógico pensar que quizás la mejor estrategia para poder evitar esas complicaciones pues sea la prevención. Y una de las mejores formas que tenemos hoy día para prevenir enfermedades infecciosas pues es la vacunación. Entonces, habiendo dicho lo anterior, también es importante entender que el recién nacido, cuando nace, tiene una transición inmunológica. Y ustedes imagínense un bebé que lleva un periodo de 7 a 9 meses, que está en un ambiente estéril, muy contenido, donde habitualmente no hay mucha exposición a agentes infecciosos, y de repente nace, particularmente por el canal del parto o también por cesárea, y entonces te empieza a exponer a una serie de microorganismos que son diferentes en cuanto a cantidades, en cuanto a tipos de microorganismos, y entonces rápidamente el sistema inmunológico tiene que ponerse a trabajar. Y entonces también aquí hablaré un poquito más adelante de este concepto de cómo la vacunación durante el embarazo puede proteger no solo a la madre y no solo a la prevención de infecciones durante el embarazo e infecciones prenatales en el caso del producto, sino también puede ayudar a prevenir el desarrollo o la adquisición de enfermedades infecciosas en el recién nacido ya que está con nosotros. Entonces, por eso, un poquito más en las de vacunación y la importancia de y recordemos que los recién nacidos dependen, o la inmunidad del recién nacido, ¿no? Los primeros 2 a 4 meses de edad dependen en gran parte de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa que todavía no ha madurado adecuadamente y no tienen la capacidad, porque apenas están muy antígenos para generar respuestas de linfocitos T y anticuerpos contra antígenos, dependen en gran medida de los anticuerpos. Ustedes recordarán que la IgG materna es capaz de atravesar la placenta y llegar al feto, y los primeros 2, 4, hasta 6 meses estos recién nacidos primero y después lactantes dependen mucho en sus respuestas adaptativas de la IgG materna que haya pasado a través de la placenta, y también en el caso de la lactancia materna pues las inmunoglobulina que siguen pasando a través de la leche humana. Entonces esto es muy importante porque también entonces es atractivo pensar que si damos las madres durante el embarazo podría generarse este paso de algunas IgGs generadas por vacunación hacia el feto y el nacido, de este modo protegemos contra ciertas infecciones. Entonces todo esto es importante para pasar ya como tal a hablar un poco sobre conceptos generales de vacunación y después hacer este enlace y las recomendaciones que hay para vacunación en embarazo. Entonces, cuando nosotros tenemos un agente infeccioso circulando en una población, nosotros tenemos estas posibilidades. Es lo que no podemos ver personas que
adquieren la infección, que tienen síntomas, pero que después de un tiempo su sistema inmunológico es capaz de contener esa infección y habitualmente tenemos una infección, la mayoría de los casos, que es autolimitada o que a veces necesitamos ayudar con antibióticos o con alguna medida médica, pero en general la mayor parte de las veces vamos a sobrevivir y van a tolerar esa infección. Y habitualmente lo que pasa después de las infecciones es que generamos una respuesta inmunológica que habitualmente es de memoria y que nos permite, ante exposiciones repetidas del mismo microorganismo, pues defendernos mejor y probablemente evitar todas las infecciones o si las tenemos que sanar. Vamos a tener un grupo de personas que pueden ser muy susceptibles a las infecciones dependiendo del estado en que se encuentren en ese momento y dependiendo ciertas características, ¿no?, socioeconómicas, de hábitat, ambientales y por supuesto del estado, que es decir, pero un hombre, si es un niño nacido, si es un adulto mayor o si es una mujer embarazada, entonces puede tener el riesgo de que. Y va a haber algunas personas que pues, pueden estar expuestas al microorganismo, pero no se enferman o si se enferman de forma muy bien, y estos les no resisten. Y habitualmente la vacunación va dirigida justamente a permitir que cuando el microorganismo circule en una población, justamente la gran mayoría de nuestra población tenga la posibilidad de ser resistentes a estas infecciones. Y es decir, que no adquieran la infección o que en caso de adquirirla, pues no tengan complicaciones, que son más graves y la pasen más fácilmente que personas que no han sido vacunadas. Y desde ese punto de vista, entonces, cuando nosotros abordamos a un paciente con una enfermedad infecciosa, es importante siempre tomar en cuenta nuestra historia clínica, ¿no? Y pensamos según los síntomas, y empezamos a pensar dónde está el sitio de infección, pero además ya empezamos a pensar cuáles son los agentes o los microorganismos más frecuentes que causan ese tipo de infección, y entonces ya empezamos a pensar cómo podríamos tratarlo. Pero siempre recuerden, cuando hagan esta historia clínica, tomar en cuenta los factores de la persona que está padeciendo la infección, ¿okay? Como les decía, hay factores genéticos, la edad, el estado nutricional, el uso o no de ciertos medicamentos y por supuesto estados o momentos especiales de la vida como el embarazo o algunas otras circunstancias que hacen que haya estas adaptaciones en el sistema inmunológico y que entonces las infecciones puedan manifestarse de forma libre. Y en particular en el caso del embarazo, pues no solo pensar en las consecuencias de la infección en la madre, la mujer que está embarazada, sino, como ya lo mencionaba, pues, las repercusiones que puede tener esa infección en el producto del embarazo, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en tratamientos, también pensamos en prevención y particularmente en el caso de las vacunas, cuando se hace el diseño de vacunas y se hacen las estrategias de cómo vacunar y no vacunar, pues justamente se toma en cuenta o hay que tomar en cuenta los factores del microorganismo, cómo diseñar una vacuna que sea efectiva para poder generar inmunidad de mediano y de largo plazo para evitar esta infección, pero también hay que tomar en cuenta las características de la persona a la que vamos a vacunar. Y entonces, dependiendo, tomando en cuenta todos estos factores, podemos decidir a qué grupo de población le conviene aplicar ciertas vacunas y a qué grupos conviene no aplicarlas. La historia de la vacunación pues es larga, de hecho hay estudios o se hicieron intentos de vacunación desde como pueden ver, desde épocas muy antiguas. Sin embargo, probablemente pues, pasó el padre de la vacunación, pues bueno, en cierto modo Luis Pasteur, que fue el primero que generó esta teoría microbiológica de la infección, y por supuesto los experimentos de Walter en la vacunación para vivos. Y desde ahí, pues ustedes pueden ver en el cuadro cómo han ido avanzando y cómo hay cada vez más intentos o ensayos clínicos de vacunación para un gran número de enfermedades infecciosas. Y algo interesante que me gusta siempre recalcar es que han demostrado su efectividad las vacunas hoy en día como estrategia de salud pública, pero la gran mayoría de ellas han sido un poco de prueba y error, y el diseño de vacunas ha sido básicamente atenuar microorganismos y empezar a probar qué tal tiene. Y aquí es relevante porque cada vez más el diseño de vacunas tiene que ver con entender la inmunología básica, entender cómo se responde desde el punto de vista inmunológico a un microorganismo, y entonces empezar a diseñar estrategias de vacunación que sean más seguras y sobre todo también más efectivas para activar y generar respuestas inmunológicas adecuadas, ¿no? Y creo que esto estamos viendo quizás pues una aplicación o quizás la punta del iceberg de las vacunas con lo que ha pasado
Entonces no hay duda que la vacunación desde el punto de vista de salud mundial ha sido una medida costo efectiva y ha sido una medida que ha cambiado prácticamente pues, al mundo y que ha mejorado la calidad de vida, que ha permitido aumentar la expectativa de vida en muchas partes de hoy en día. Ustedes pueden ver en esta gráfica el porcentaje de cambio después de la vacunación en el número de casos, inclusive llegando a erradicar algunas enfermedades como la polio en algunas partes del mundo. Y bueno, ustedes sabrán también que desafortunadamente el mundo de las vacunas ha ido tomando fuerza en años recientes y desafortunadamente en los últimos años pues se han reportado brotes de enfermedades que ya casi no se veían, como sarampión, como la difteria, y recientemente también se han reportado algunos casos de polio paralítico, cuando ya se consideraba erradicada, sobre todo en países desarrollados. Entonces, es importante, uno de los mensajes fundamentales de esta plática es que debemos ser, como médicos en todos los niveles de atención, debemos ser muy insistentes en los esquemas de vacunación y en vacunar a la población para prevenir infecciones y en educar a la población y educarnos a nosotros mismos como proveedores de servicios de salud sobre vacunación. Básicamente el concepto de vacunación es administrar un agente infeccioso o un componente de ese mismo para que el sistema inmunológico lo reconozca, monte una respuesta y generemos inmunidad de memoria que permita que una vez que nos exponemos de nuevo a la infección natural podamos o evitarla o no tener la infección o tener una infección. Vean en otra gráfica cómo se ha demostrado pues, esta disminución en el número de casos anuales en distintas poblaciones de todas estas enfermedades, como pueden ver, varicela, sarampión, tosferina, rubiola, paperas, hepatitis B, aquí, pero hepatitis A, tétanos, neumococo. Y también al final del día es mucho más barato para los sistemas de salud vacunar que estar tratando infecciones, estar tratando complicaciones. Y eso sin tomar en cuenta el dinero, pero si tomamos en cuenta además las secuelas que pueden dar estas infecciones a la población, pues evidentemente es una estrategia que no solo es efectiva y que es segura en la mayoría de los casos, por lo menos que ya están aprobadas, sino que además es costo benéfica para los sistemas de salud. Cuando hablamos de vacunación, también es importante entender que actualmente la vacunación utiliza microorganismos atenuados, utiliza un componente nada más de esos microorganismos. Entonces, habitualmente sí, la respuesta inmunológica generada por medio de una vacuna pues va a ser menor en comparación con una infección natural. Pero por supuesto va a ser inocua, es decir, no va a generar la infección como tal. Esto explica por qué la gran mayoría de veces o en muchos tipos de vacunas pues requerimos estar aplicando refuerzos cada cierto tiempo, porque habitualmente la inmunidad, sobre todo la inmunidad de mediano y largo plazo, pues no es tan fuerte o no es tan poderosa como una infección natural. Entonces, esto explica por qué ciertas vacunas requieren de estar aplicando refuerzos y por eso tenemos que estar atentos a qué poblaciones es importante revacunar o aplicar refuerzos. Cuando hablamos desde el punto de vista de cómo se generan las vacunas o la clasificación de las vacunas, bueno, las podemos clasificar de forma muy general en aquellas vacunas que son de microorganismos vivos y que han sido atenuados. Es decir, estas son muy importantes porque sí tienen el riesgo potencial o teórico de causar o generar enfermedad, sobre todo cuando se aplican en una persona que tiene cierto compromiso del sistema inmunológico, ya sea por patologías o por estados fisiológicos, por ejemplo, como el embarazo. Y entonces estas vacunas de microorganismos atenuados, pues hay que tener precaución en este tipo de personas porque sí podrían inducir o generar enfermedad en ciertas condiciones. Y luego están las vacunas de microorganismos muertos o microorganismos o componentes de microorganismos que habitualmente aquí se incluyen distintas estrategias como las vacunas recombinantes, los toxoides, vacunas hechas de proteínas y vacunas de azúcares o carbohidratos, las polisacáridas. Y habitualmente estas modulan la respuesta inmunológica, pero algo muy importante es que estas vacunas generalmente no tienen el riesgo de generar infección o generar como tal la enfermedad. Entonces, en general, todas estas vacunas pues se podrían considerar seguras de aplicar, por lo menos en cuanto a la capacidad de generar infección, pues seguras en pacientes tanto inmunodeficientes como en estados fisiológicos
inmunológicos específicos, como por ejemplo la de avanzada, embarazo, recién nacidos. Entonces, esto es muy importante para tomarlo en cuenta y por eso no están todas las vacunas contraindicadas en todos los pacientes con distintos, ¿no? Desde el punto de vista del diseño de vacunas, podemos tener justamente vacunas, como ya dije, vivas o atenuadas, y luego de cualquiera de ellas podemos tener el microorganismo completo, en el caso de las inactivadas, el microorganismo completo e inactivado, o podemos tener la selección de alguno de los componentes de este microorganismo, que habitualmente son los que generan mayor respuesta. Se pueden seleccionar los antígenos más importantes para que el sistema inmunológico los vea y de este modo diseñar, ¿no? Y podemos tener entonces antígenos purificados, podemos tener antígenos sintéticos o recombinantes, sintetizados en el laboratorio, y también cada vez más empezamos a ver estas vacunas porque utilizan ácidos nucleicos y también el uso de vacunas por vectores, ¿no? Y las vacunas contra SARS-CoV-2 son el ejemplo claro de esto, donde lo que se hace es se toma una secuencia de ácido nucleico que codifica para una proteína, en este caso pues para la proteína S, que sabemos que es uno de los principales antígenos que reconoce el sistema inmunológico en la infección natural por SARS-CoV-2, y entonces hace que se exprese esta proteína S, el sistema inmunológico la empieza a ver, la reconoce y genera un movimiento contra ella. Y como pueden ver, entonces en teoría de las vacunas, como la mayoría de vacunas al principio han sido vacunas con microorganismos atenuados, cada vez más empezaron a utilizar componentes de estos microorganismos con el fin de hacer vacunas más seguras. Esto llevó cierto reto porque hay que incluir algunos componentes como son los activadores o los adyuvantes o los antenos en el diseño de vacunas para que los componentes del microorganismo puedan ser reconocidos y montar una respuesta antigénica lo suficientemente fuerte para tener una respuesta inmunológica de mediano y largo plazo, pero cada vez más van a aparecer probablemente en la clínica estos diseños de vacunas que tienen que ver con, pues como decía, el famoso de ácidos nucleicos y tanto virales como probablemente no virales en algún futuro. Entonces es importante entender o repasar qué vacunas tenemos a la mano disponibles, qué tipo de vacunas son cada una de ellas. Si entendemos un poco este diseño básico y entendemos qué contiene cada una de las vacunas, también podemos, por un lado, entender mejor las recomendaciones ya en grado clínico de qué pacientes vacunar, con qué sí, con qué no, y en qué tiempos o en qué periodos de vacunarlos, pero también quizás podemos, entendiendo inmunología básica, a lo mejor adaptar ciertos esquemas de vacunación a condiciones muy particulares en algunos grupos de población o en algún paciente en particular, ¿no? Y hacer esquemas casi personalizados de vacunación dependiendo de las características de nuestro paciente. La otra cosa que es importante de mencionar es que tradicionalmente se sigue haciendo en la mayoría de los casos es medir anticuerpos. Yo pongo una vacuna contra influenza, contra neumococo, contra SARS-CoV-2 y se mide un tiempo después si produjo o si las personas producen anticuerpos en cantidades suficientes. Esto es bueno y es de algún modo es la forma más sencilla quizás hoy en día de evaluar el sistema inmunológico, pero es importante entender que eso es una evaluación incompleta del sistema inmunológico, porque por un lado nosotros podemos tener una buena cantidad de anticuerpos, pero no sabemos qué tanta calidad tienen. Entonces habrá personas que produzcan menos cantidad, pero son anticuerpos muy buenos y que neutralizan muy bien el microorganismo, y a lo mejor habrá algunas personas que pueden producir una gran cantidad de anticuerpos, pero un porcentaje muy pequeño de esos anticuerpos realmente son neutralizantes. Y cada vez más, y lo hemos aprendido también a través de esta pandemia, es que es importante evaluar otras partes del sistema inmunológico y cómo son activadas por medio de la vacunación. Particularmente, cómo generamos o qué tanto generamos, por ejemplo, linfocitos T específicos contra el virus o la bacteria contra la que estamos vacunando. Y esto es muy relevante porque, por poner el ejemplo, otra vez en el SARS-CoV-2 se ha encontrado que pacientes, por ejemplo, con deficiencias de anticuerpos o pacientes que utilizan inmunosupresores, donde cuando se evalúan los anticuerpos no se ve una respuesta de anticuerpos, no tienen tantos anticuerpos en el sangre circulando, cuando se evalúa la presencia de linfocitos T específicos contra el SARS-CoV-2, resulta que sí generamos o sí generan estos pacientes un incendio inmunodeficientes que
generan linfocitos T de memoria contra el SARS. Entonces, sí estamos generando inmunidad por otras vías crónicas distintas a. Entonces, bueno, esto es importante y también cada vez cuando evaluamos un estudio de efectividad de vacunas, tomar en cuenta esto, sobre todo en poblaciones especiales o cuando se buscan ciertos grupos de población general. Entonces, cuando tenemos una estrategia de vacunación, pues tenemos estas opciones. En línea roja, ustedes ven lo que pasaría con la vacunación natural. Tenemos esta historia de las infecciones, ¿no? Donde tenemos un periodo de contagio, un periodo prodrómico o presintomático, y después tenemos ya como tal la condición de la enfermedad, y bueno, ya que será pues diferente del organismo y de cada persona. Entonces, la vacuna ideal, evidentemente, sería la vacuna que está en la línea roja oscura, ¿no? Donde previene por completo la infección, y prácticamente una vez que estamos vacunados, si nos exponemos al microorganismo, no lo adquirimos. Esto es el ideal, pero muchas vacunas no llegan a este ideal. Sin embargo, es importante entender que hay vacunas donde el objetivo o la estrategia se basa no en evitar por completo la infección, sino quizás en limitar la propagación de una infección de una comunidad, alargar el periodo de síntomas, o algunas personas, algunas vacunas donde sí se puede adquirir la infección, pero habitualmente esa infección es mucho menos grave y se disminuyen las complicaciones derivadas de la infección. Esto es importante entenderlo también cuando sabemos cuál es el objetivo de cada vacuna, porque habitualmente los pacientes, y esto es en todos los niveles, desde ustedes ya como estudiantes hasta los especialistas, pues los pacientes van a preguntar sobre vacunas. Y es importante poder explicarles bien qué es lo que esperamos de la estrategia de vacunación, ¿no? Y con esto tratar de explicar mejor y obtener mejor apego a los programas de vacunación, ¿no? Dependiendo de dónde trabajan. Y por último, también tomar en cuenta cuando aplicamos vacunas, es que pues también la persona que recibe la vacuna, pues hay diferentes factores que influyen en cómo respondemos a una vacunación, ¿no? O a cierta vacuna. Entonces, evidentemente, si el paciente o la persona está recibiendo supresores, si fuma, si tiene ciertas patologías crónicas de base, pues evidentemente puede, por un lado, responder distinto o con menor efectividad a ciertas vacunas, pero también si identificamos estos riesgos de una infección natural más grave, pues también hace que ciertos personas o ciertos estados fisiológicos o patológicos también nos indican a personas que son mucho más beneficiadas cuando son vacunadas. Entonces, aquí esto es para ejemplificar, y evidentemente el embarazo es un estado, como ya mencionamos, inmunológico especial, donde hay una adaptación y que es muy importante, y entonces evidentemente la mujer embarazada y ese bebé que está en desarrollo y después del recién nacido, pues son tres momentos o tres tipos de estado inmunológico donde la aplicación de vacunas, pues tenemos que tomar en cuenta estas características, y así se decide qué vacunas vale la pena poner, en qué momento ponerlas, cuáles son los objetivos de poner esta vacunación, ¿no? Y hay que pensarlo tanto a nivel salud pública, si es que estamos en nuestra faceta de trabajadores, por ejemplo, en una institución, o si se trabaja a nivel de un instituto de salud pública o tomando decisiones del gobierno, pero también en nuestra práctica privada, por ejemplo, pues evidentemente tenemos que ofrecerle lo mejor posible a nuestros pacientes en cuanto a prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, a veces tenemos la posibilidad, sobre todo en el medio privado, de aplicar vacunas que a veces no están aplicadas de forma general a nivel de salud pública. Entonces, es importante entender todas las vacunas que hay disponibles y a quién o cuál es el grupo a quien podemos dirigir nuestras estrategias de vacunación de forma pues específica. Y así tenemos entonces el esquema de vacunación clásico, que habitualmente los que más vacunamos pues son los pediatras, ¿no? Porque evidentemente la cantidad de vacunación para niños y adolescentes es la más amplia, y es de los pediatras como los que más familiarizados estamos con este tema de la vacunación. Pero es importante entender que cada vez hay muchos grupos que son susceptibles de vacunación. Entonces, hay cartillas de vacunación para adultos, pero además hay para poblaciones especiales como adultos mayores, personas que viajan a ciertos sitios, cada vez más hay guías para pacientes oncológicos, pacientes oncológicos, pacientes que reciben trasplantes, y por supuesto hay guías específicas o recomendaciones
Entonces, bueno, pues evidentemente para terminar la última parte será sobre vacunas en embarazo. Y un último mensaje es importante recordar que dentro de este movimiento antivacunas al que todos nos enfrentamos y seguramente ustedes se enfrentarán, es importante tener herramientas y revisar literatura que nos permita educar mejor a nuestros pacientes. Y uno de los grandes mitos que se generó, o estas ideas de que la vacunación causa autismo, y que de hecho es uno de los argumentos que sigue siendo muy fuerte dentro del movimiento antivacunas de por qué no vacunar, pues bueno, resulta que salió de esta publicación que hoy en día está retractada, y que no solo eso, sino que se demostró que además de que no era cierto lo que se postulaba en este artículo, era fraudulenta porque se falsearon algunos datos de los pacientes que se incluyeron en el estudio. Entonces, esto es grave porque fue un artículo que se publicó en una revista muy prestigiosa, que tuvo un gran impacto, pero que hoy en día es falso, y que no solo es falso, sino que además se mintió en los datos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y bueno, este es un ejemplo de revisión, pero hay ya bibliografía abundante en el tema, y claro que no hay una relación directa entre la vacunación y la incidencia. Entonces es importante vacunar a los pacientes, inclusive a los pacientes con autismo. Es importante vacunarlos para protegerlos de enfermedades otras, las cuales no están excluidos por ser que están enfermedad. Entonces, ya para terminar la última parte y dejar espacio si hay para algo de preguntas de discusión, es cuáles son las recomendaciones y algunas oportunidades que veo yo respecto a vacunación y embarazo. Y bueno, hoy en día tenemos en general los esquemas de vacunación, en algunos países más o menos, pero hay 17 enfermedades infecciosas que son prevenibles por vacunación, con vacunas ya claramente aprobadas por las agencias reguladoras, y bueno, las vacunas de estas de uso rutinario, y cubren diferentes planes. Recordad que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de infecciones y de complicaciones asociadas, y recordar que hay mayor riesgo de mortalidad y mortalidad, tanto en la madre como en el producto. Entonces, las dos vacunas que están claramente recomendadas a todas las mujeres hoy en día, la influenza, que está recomendada aplicar en cualquier trimestre del embarazo. Entonces, todas las mujeres embarazadas durante la temporada de influenza deben vacunarse esta vacuna. Claramente las vacunas que son activadas, la influenza que es el organismo atenuado, que sería la que está contraindicada, pero obviamente siempre hay acceso a las inactivados, y entonces se puede y se debe aplicar a todas las mujeres embarazadas. Y también está recomendada la vacunación con una dosis de refuerzo para difteria, tétanos y tosferina a todas las mujeres embarazadas, y habitualmente esta se recomienda aplicar entre la semana 26 y 32. Y esta vacuna es importante porque ayuda a prevenir, por supuesto, el tétanos en la mujer, y también, pero es una vacuna que está muy dirigida también a prevenir complicaciones en el recién nacido, y particularmente la pertussis, que da laboratorio pertussis, que da tosferina, que el grupo de mayor riesgo para adquirir infecciones graves por muerte por tosferina justamente son los recién nacidos y los antes de los 3 meses. Entonces, esta estrategia se ha diseñado un poco la idea de vacunar en estas semanas, es que la madre genere inmunidad y genere anticuerpos contra la pertussis, y de algún modo proteger al recién nacido a través de ese paso de IgG placentaria, una vez que nace, de que pueda adquirir la infección por borde de la pertussis. Y algo que se conoce como estrategia canguro en vacunación, donde también se ha propuesto que se vacune a la madre durante el embarazo, pero también en algunos medios podemos sugerir la vacunación no solo a la madre, sino al padre y a los contactos cercanos que va a tener ese bebé cuando nazca, porque de este modo, si todos están inmunizados, también es probable que la pertussis circule entre esa población. Habitualmente, pues los adultos podemos ser de esta bacteria sin que sea sintomática, y podemos contagiarlo. Entonces, este es un cuadro que resume, y todas estas referencias se las puedo hacer llegar a través de esta directiva del grupo, pero básicamente resume qué vacunas tenemos disponibles. Las inactivadas pueden ver libre, las vivas pasadas. Las que están recomendadas o que son prácticamente obligatorias en mujeres embarazadas, pues es influenza y difteria, tétanos y tosferina, como ya mencioné. Y luego de las inactivadas hay algunas vacunas
en ciertas condiciones especiales pueden ser consideradas, particularmente, por ejemplo, hepatitis A y hepatitis B, donde hay ciertas mujeres que tendrán un riesgo elevado de padecer estas enfermedades, hepatitis A y hepatitis B, o por ejemplo cuando no sabemos el estado de inmunización previa de una mujer embarazada, particularmente para hepatitis B, puede ser recomendable aplicar esta vacuna con el fin de proteger al recién nacido, ya que la transmisión de hepatitis B por vía vertical es bastante efectiva. Entonces, pueden ser consideradas. Por ejemplo, en el caso del neumococo, que es una bacteria que causa neumonía, sepsis, inclusive meningitis, también habrá algunas mujeres que al estar embarazadas tienen factores de riesgo para infecciones graves por neumococo, como por ejemplo mujeres que han recibido o han sido sometidas a neumonía, mujeres fumadoras, mujeres con neuropatía crónica, mujeres con cardiopatía, que habitualmente tienen más riesgo per se, independientemente del embarazo, de tener una infección grave por neumococo. Entonces, son vacunas que pueden ser consideradas también, y la recomendación es ponerlas sobre todo basados en la evidencia que hay de efectos. Finalmente, que lo que se tiene es que no hay una evidencia adecuada ni a favor ni en contra, entonces la recomendación es, bueno, balancear, ¿no?, el riesgo-beneficio, pero en general se consideran que son vacunas que podrían ser seguras. Y por supuesto algunas otras como tierra amarilla, etcétera, que esas son ya muy particulares, pues de riesgo o ciertos sitios para estas enfermedades. Y desde el punto de vista de las vacunas vivas atenuadas, pues por supuesto aquí están todas ellas contraindicadas durante el embarazo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de varicela, sarampión, paperas, ciertos embarazos de riesgo, o si se sabe que hubo una exposición al microorganismo, puede estar indicada la vacunación una vez que ha nacido el bebé, puede estar indicada la vacunación a la madre para buscar cierto paso de anticuerpos a través de la lactancia al bebé. Entonces, bueno, es un poco un resumen de qué posibilidades habría de vacunar de embarazo perinatal. Respecto a la vacunación contra el pertussis, como decía, aquí pensando que se ha demostrado que es hasta 91% efectiva en prevenir la infección por pertussis en el recién nacido y previene hasta digamos, en el primer periodo de los 2 meses de vida, hasta 93% que lo. Y cuando vemos la prevención contra mortalidad, ustedes pueden ver hasta abajo en esta gráfica, que es de un artículo del grupo de recomendaciones alemanas de vacunación, tener una eficacia hasta el 95% para prevenir mortalidad por de la pertussis en los recién nacidos y hasta los 3 meses de vida. Entonces, es una vacuna que se aplica en el embarazo y que demuestra una gran protección para los recién nacidos. Algo que es importante, y a pesar de todos los beneficios, creo que espero haber transmitido la importancia de vacunar y de promover la vacunación, es que cuando vemos los porcentajes de cobertura de vacunación en el embarazo, por ejemplo esta gráfica de Estados Unidos, pues vean cómo pues los mejores años están cercanos al 60-70%. Quiere decir que 3 de cada 10 mujeres, en el caso de influenza, por ejemplo, no se están vacunando todos los años. Y esto creo que sigue siendo pues, mejorable, y lo ideal es que tuviéramos una cobertura pues muy cercana al 100% de vacunación. Influenza, vean, cuando se analizan países de Europa, pues igual anda por ahí del 50-60% la cobertura de vacunación en el embarazo, y vean algunos países como es abajo del 20%, lo cual parece sorprendente, pero esto habla por un lado de que quizás la población, o ciertas poblaciones, no saben de los beneficios de vacunarse, y quizás también de que los médicos no están haciendo o no estamos haciendo completo el trabajo de fomentar la vacunación de las mujeres embarazadas. Y cuando vemos otra vez en Inglaterra la vacunación para pertussis específicamente, pues vean igual, ¿no?, en 60-70% de cobertura, lo cual pues está muy distante de lo ideal, y eso implica que pues hay muchos niños que siguen teniendo el riesgo de complicaciones por la vacunación. Y más serio aún me parece, vean cómo pues, hay una gran cantidad de países en el mundo donde ni siquiera los grupos médicos o las autoridades de salud pública sugieren o proponen como necesaria la vacunación durante el embarazo. Todo lo que está en gris son países donde pues, no existe una recomendación oficial a favor de vacunación contra la pertussis, ¿no? Entonces, esto habla de que todavía hay mucho que hacer para
interesante e importante que muchas veces la vacunación o las estrategias de prevención deberían empezar no necesariamente una vez que ya se diagnostica el embarazo, cada vez más con los programas de planificación familiar y la educación, pues salud sexual. Evidentemente va a haber muchos embarazos que son planeados, que son programados. Entonces probablemente los ginecólogos o los médicos de primer contacto pues tenemos una buena oportunidad de sugerir algunas vacunas a las mujeres antes de que se embaracen, ¿no? Entonces de este modo tener una protección contra ciertos gérmenes, por ejemplo vacunas contra gérmenes vivos atenuados que ya una vez que está embarazada la mamá con el riesgo pues no se pueden aplicar, pero a lo mejor se aplican unos meses antes de que se lleve a cabo la gestación, pues entonces podríamos ayudar a prevenir las otras infecciones y proteger a la mamá a los de la gestación. Pues esto también es interesante y vale la pena tomarlo. Y ya para terminar, evidentemente la vacunación de COVID es un tema de COVID en embarazo, que es un tema que ha sido controversial, sobre todo porque los ensayos clínicos iniciales no se incluyó mujeres embarazadas, ¿no? Sin embargo, muchas mujeres abogaron por aplicarse la vacuna independientemente de que estuvieran embarazadas en ese momento, y lo que sabemos hasta hoy en día es que realmente no tienen o no se ha comparado con población no embarazada y no existe un mayor riesgo de complicaciones ni durante el embarazo ni perinatales por aplicar la vacuna. Y lo que sí se ha demostrado es que las mujeres embarazadas montan una respuesta de anticuerpos y una respuesta de linfocitos T, tanto CD4 como CD8, similar a la población no embarazada que se aplica la vacuna. Y también se ha demostrado que estos anticuerpos pasan a través de, o este IgG contra SARS-CoV-2 pasa a través de la placenta y los nacidos tienen IgG contra SARS-CoV-2 que probablemente los proteja de infecciones graves, sobre todo en ese periodo tan importante y tan vulnerable para ellos, ¿no? Y también se ha demostrado que hay presencia de inmunoglobulinas E ya contra SARS-CoV-2 en la leche. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora durante la pandemia? Seguir promoviendo la vacunación, por supuesto cada vez más de niños, pero también la vacunación obligatoria de mujeres embarazadas y pues promover lo más que podamos la lactancia materna en esas mujeres que han sido vacunadas contra SARS-CoV, ¿no? Evidentemente todos los niños, pero no más especial. Y lo que sí todavía no se sabe es cuánto tiempo dura esa inmunidad adquirida en el recién nacido, ¿no? Pero también ya nos acercamos cada vez más a poder vacunar a los niños de edades pequeñas, y entonces también esta duda quizás va a dejar de ser tan relevante cuando podamos ya directamente vacunarlos a ellos. Y bueno, hay diferentes artículos que ustedes pueden revisar, pero este me pareció interesante porque demuestra que hay un mayor riesgo de complicaciones perinatales ni prenatales asociados como tal con la vacunación contra SARS-CoV-2. Entonces esto es importante cuando ustedes pregunten, ustedes tengan que dar algún tipo de información a sus pacientes y a sus familiares sobre este tema, y pues también esta revisión sistemática demuestra que no hay mayores riesgos y se demuestra nuevamente que sí hay presencia de protección contra, sobre todo con la infección grave en las mujeres embarazadas que han sido vacunadas durante el embarazo y también en la mujer estado postparto y en el resto los primeros meses de vida. Y entonces ya para terminar, el último mensaje es que este artículo se propone a los obstetras y a los ginecólogos como el rol que pueden tener como vacunadores, y bueno, yo quiero más bien aportar que todos los médicos, incluyendo desde estudiantes y hasta especialistas, tenemos la oportunidad de saber de vacunación, de educar a la población sobre vacunas y de poder buscar qué vacunas le conviene a cada uno de los pacientes. Entonces, bueno, espero que sea de utilidad, que se lleve. Para concluir, entonces, el embarazo es un periodo de adaptaciones psicológicas muy importantes. Recordar que cuando tenemos a una mujer embarazada, estamos atendiendo a 2 o a veces más pacientes con los embarazos escolares más de producto, que la vacunación es una estrategia eficaz y segura para prevenir infecciones durante el embarazo, y que hay estrategias de vacunación que debemos estar dirigiéndolas a la madre, y algunas que están dirigidas al bebé y algunas que están dirigidas a ambos. Y por supuesto entonces todos los debemos conocer de vacunación y fomentar
prevención de enfermedades a través de la prevención. Y bueno, con esto les agradezco otra presentación y quedo a sus órdenes. El correo o si hay preguntas